Rabino, hay unos cuantos temas que están rodando en las redes sociales, lo cual usted es una persona de conocimiento y consciente a lo que se está moviendo. Hemos visto como un sinnúmero de hombres que se autoproclaman ser llamados profetas, están soltando profecías a lo loco y vemos cómo están quedando hoy en día en vergüenza delante de Dios y delante de los hombres. Entonces tenía que ser ungido por un cuerno. Tenía que haber un cuerno que lo unja. Todo eso son cualidades para tú en la antigüedad determinar quién era profeta y quién no. Otra cosa, un profeta en la antigüedad lo que lo acompañaba era lo que todavía hoy en día se le llama la señal. Wow. Cuando un profeta, por un ejemplo, decía, está el río, mañana va a amanecer seco. Cuando tú ibas el otro día al río, el río amanecía seco, sequecito. Bien, entonces ahí tú dices, hay profeta. Pero para tú determinar hoy en día que un profeta es profeta, primero tiene que tirarte 200 profecías falsas. Ay. Y luego te tira una y entre las 200 y cuando la pega una y ahí dicen, sí, hay profeta. Te dice un profeta. El que te diga que es profeta, el que te comente en las redes después de este video, sí, y te diga que es profeta, nosotros vamos para allá. Y él va a tener que, por su palabra, en el momento, dar una profecía. Sí. Como Josué. Sol, te quiero en Gabaón y tú Luna en Axalón. Rian. No, es que la gente no se arriesga así hoy en día. Eso es lo que pasa. Ay. No se arriesgan porque no son profetas. Hay gente, escúchame aquí, hay gente que nada más fluyen en dando profecía de prosperidad. Háblame de eso. No, porque la prosperidad eso es normal. Un empresario que esté trabajando, fajado, sí, ganando 300, 400 mil pesos. ¿Cómo yo voy a ir para su casa y decirle, Dios está contigo, recibe esta palabra, vas a cambiar el vehículo de aquí a un año? Dios. Tiene que cambiarlo porque que está ganando 300 y 400 mil pesos. Véndimelo a mí que yo voy a cambiar el vehículo mío en un año. Que tú estás desgranado. Estoy desgranado, que estoy consiguiendo lo que consigo. Entonces, ahí es donde entra el tema. Ahora mismo el que es profeta, usted le dice, profeta, como usted es profeta, profetice. Y cuando se ve acorralado, lo que quiere profetizar de maldición, profeta. Ay. Bienvenidos a nuestro canal Montaño TV. Señores, agradecido de Dios por una oportunidad más, porque Dios nos ha dado el privilegio de tener con nosotros el Rabino Darayahu. ¿Cómo tú estás, Rabino? Mi hermano, estamos bien, gracias a Dios. Todo bajo control hasta ahora. El negrito que todo el mundo está proclamando en las redes. El rabino. Hey, la gente te está dando un seguimiento muy fino. No, eso es bueno que le den un seguimiento a uno y esperando que compartan los videos la gente, tú sabes. Sí, que vayan al canal, bienvenidos al podcast. Lo que está dando ahora mismo muchos canales aquí en San Cristóbal. Señores, calambre. Esto está fino. Rabino, hay unos cuantos temas que están rodando en las redes sociales, lo cual usted es una persona de conocimiento y consciente a lo que se está moviendo. Hemos visto como un sinnúmero de hombres que se autoproclaman ser llamados profetas, están soltando profecías a lo loco y vemos cómo están quedando hoy en día en vergüenza delante de Dios y delante de los hombres. En la actualidad, ¿usted cree que hay profetas? En la actualidad, no, es que no puede haber profeta. Vamos a ver el término de a qué la gente le llama profeta. Eso también nosotros tenemos que analizarlo. Y si son los términos conforme al cristianismo, del Nuevo Testamento para acá, sí hay profetas. Pero si es del Antiguo Testamento, no puede haber profeta. Porque la misma Biblia dice que llegaron hasta Juan. Pero ya si es conforme al Nuevo Testamento, de ahí para acá sí puede haber profetas, porque hubieron varias aperturas que se abrieron de profecías. Ok, pero hoy en día la gente, por ejemplo, eso es profecía. Cuando alguien te da un... Para usted, ¿qué es una profecía? ¿Y por qué se le atribuye la palabra profeta? ¿Cuál es la profecía que tiene que tener o la señal que tiene que tener un hombre para ser llamado profeta? ¿Cuáles son esas evidencias? La Biblia relata una historia de cuando el hijo de Cis, llamado Saúl, en una ocasión iba a profetizar. Y antes de profetizar, a él le hubieran dicho de que iban a bajar unos profetas. Entonces él iba a estar entre ellos, iba a profetizar también. No recuerdo bien la historia, pero lo que nos da una connotación a nosotros de que un hombre que tenga una trayectoria profética, lo primero es
que tiene que ser ungido por un rabino. Ay. Tiene que ser ungido por un rabino, o por los 70 ancianos de Israel. Porque lo que determinaba que alguien era profeta en la antigüedad era primeramente el llamado y luego ser ungido por los 70 ancianos. Si no era ungido por los 70 ancianos, entonces no era profeta. Cuando tú ves en el Nuevo Testamento que se está hablando, abriendo un poco paréntesis, se está hablando de la circuncisión, hay un pleito entre Pedro, que la circuncisión, que no, que sí, que el que se circuncida, que sí, que no se puede, que sí se puede. Dicen, espérense, no sigan discutiendo con esos gentiles que se están convirtiendo, vámonos para allá, para donde los ancianos, y se fueron toditos para Jerusalén. Cuando llegan allá con los ancianos, eso está en el libro de los Hechos, llegan allá donde los ancianos y hablan con los ancianos. Entonces, los ancianos dicen, miren, esa gente que se están convirtiendo, déjenlo tranquilo, no le metamos esa ley, porque esa gente son gentiles que están viniendo para acá, no tienen ese conocimiento, sino que vamos a hablar con ellos al paso, de una manera muy suave, hasta que ellos puedan alcanzar la madurez. Entonces eso nos da a nosotros a entender de que cada vez que había un tema eclesiástico, fuera en cuanto a cristianismo, ellos cogían pan de los ancianos para determinar. Tanto los ancianos determinaban si algo era así, tanto también los ancianos determinaban si era o no era profeta. Entonces tenía que ser ungido por un cuerno. Tenía que haber un cuerno que lo unja. Todo eso son cualidades para tú en la antigüedad determinar quién era profeta y quién no. Otra cosa, un profeta en la antigüedad, lo que lo acompañaba era lo que todavía hoy en día se le llama la señal. Wow. Cuando un profeta, por un ejemplo, decía, está el río, mañana va a amanecer seco. Cuando tú ibas el otro día al río, el río amanecía seco, sequecito. Bien, entonces ahí tú dices, hay profeta. Pero para tú determinar hoy en día que un profeta es profeta, primero tiene que tirarte 200 profecías falsas. Ay. Y luego te tira una y entre las 200 y cuando la pega una y ahí dicen, sí, hay profeta. No, si tú eres profeta, ahora mismo yo hablando contigo, yo te digo, profetízame que cuando yo salga ahí abajo, el sol se va a ir a las 12 del mediodía y que va a estar todo nublado. Y desde que yo... Eso no tiene que ver y que no, porque hay algo que yo quiero que la gente entienda y preste mucha atención. A veces las personas buscan justificación para poder defenderse. Tú le dices a un profeta, el que te diga que es profeta, el que te comente en las redes después de este video, sí, y te diga que es profeta, nosotros vamos para allá. Y él va a tener que, por su palabra, en el momento, dar una profecía. Sí. Como Josué. Sol, te quiero en Gabaón y tú, Luna, en Axalón. Rían. No, es que la gente no se arriesga así hoy en día. Eso es lo que pasa. Ay. No se arriesgan. ¿Por qué? Porque no son profetas. Hay gente, escúchame aquí, hay gente que nada más fluyen en dando profecía de prosperidad. Háblame de eso. No, porque la prosperidad eso es normal. Un empresario que esté trabajando, fajado, sí, ganando 300, 400 mil pesos. ¿Cómo yo voy a ir para su casa y decirle, Dios está contigo, recibe esta palabra, vas a cambiar el vehículo de aquí a un año? Dios. Tiene que cambiarlo porque es que está ganando 300 y 400 mil pesos. Véndimelo a mí que yo voy a cambiar el vehículo mío en un año. Que tú estás desgranado. Que estoy desgranado, que estoy consiguiendo lo que consigo. Entonces, ahí es donde entra el tema. Ahora mismo el que es profeta, usted le dice, profeta, como usted es profeta, profetice. Y cuando se ve acorralado, lo que quiere profetizarte maldición, profeta. Ay. Maldición. ¿Y qué pasaba con los profetas de la antigüedad? Cuando profetizaban. Se cumplía de una vez. Y si no se cumplía, ¿qué pasaba? No era profeta. Eso no es que tal vez que quizás no era profeta. Por eso cuando profetizaba él decía, si no es por mi palabra. No diga que si Dios quiere, que tal vez, que quizás. Diga que en el nombre de Jesús, no. No. Si no es por mi palabra, no va a llover. Wow. Eso no había que esperar ni que 2 días ni 3 días. Fue que él habló en el momento. Y él decía, por ejemplo, si Elías decía, de aquí al sábado no va a caer agua, de aquí al sábado no caía. Y si él decía, de aquí al sábado va a llover 6 veces llovía. Ahí no había que la pegué. Pero hoy en día, los profetas supuestamente lo que son, te dicen 2 o 3 cosas. Y entre las 2 o 3 hay una que la pegan. Y ya dije que son espíritus de adivinación, hermano. O sea, ¿tú crees que hay más divinos que profetas hoy en día predicando en los altares? Pero mi hermano, pero claro que hay más divinos.
pues son más divinos que la bruja del don, el don es que se llama. Hindú. Del Dor, sí, exacto. ¿Te acuerdas de esa? Hay una lectura ahí que habla de esa bruja, de cuando hicieron subir el espíritu. Sí. Que hay gente todavía batallando con eso, que si era Samuel o no era. Tú sabes. Entonces, hay profetas supuestamente evangélicos que la profecía de ellos son brujería. Wow. Porque son adivinaciones. No, ¿cómo así? Sí, a ver si se cumple, si se pega. Y el pueblo, sí, entonces el pueblo no tiene discernimiento. Porque el pueblo la acepta y danza y corre y hace de todo. No, y a veces la profecía no se cumplen. Y ellos como quiera piensan que de la forma que ellos danzaron fue Dios que derramó la unción. Acuérdate que el evangelio es una secta. Es una secta. El cristianismo es una secta. ¿Cómo así, viejo? Sí. Los testigos de Jehová son una secta. Los Miten Aarón son una secta. Los bautistas son una secta. Todos son sectas. Porque lo que pasa es que el católico cree que los verdaderos son ellos y dicen que ustedes son una secta, los cristianos. El cristiano, ustedes dicen que es la católica que es una secta. El testigo de Jehová dice que, y así sucesivamente. Cada quien defiende sus intereses. Pero cada uno son sectas porque todos salieron del pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios no es el pueblo cristiano, ni adventista, ni testigo de Jehová, ni mormón. La Biblia no habla de eso por ningún lado. Ahora, la Biblia dice el pueblo escogido, real sacerdocio, es Jerusalén, es Israel. Entonces, por eso nosotros fuimos inyectados por la misericordia del Padre para alcanzar salvación, pero guardando lo que dice la Escritura. Ahora, ¿tú crees que hoy en día, por ejemplo, ya vemos gente que están dando profecía y no se cumplen? O sea, que Dios nunca le habló. O sea, Dios nunca le habló, ¿verdad? Pero ¿tú crees que si una persona se consagra y busca a Dios, ¿tú crees que el Padre puede hablarle audible? No, yo no creo eso. ¿Cómo así, Rabí? No, yo creía eso porque yo estaba dentro de ese mismo sistema. Yo ayunaba en ese mismo sistema, pues yo pertenecía a esa secta. Yo ayunaba, oraba, todo eso, buscaba supuestamente a Dios, los cilicios y todo de la forma que se hacen. Porque es un sistema. Dentro de ese sistema tú agarras niveles. Porque hay cosas, tenemos que estar claros de algo. En la brujería tú coges niveles. En el cristianismo tú coges niveles, pues tú entras nuevo creyente, luego te bautizan, luego te ponen a predicar, luego ya tú eres predicador, luego tú entras a lo que es un ministro, luego va ser pastor, ser lo que, y así es por niveles, porque tú entras al cristianismo y tú de una vez no empiezas a profetizar, a ti te van a pulir. ¿Y cómo tú te pules? Te dicen, mira, tú tienes que ayunar tantos días, tienes que hacer esto tantos días, tienes que leer tantos días, y ahí en ese diario vivir, tú te vas superando, coges los megáfonos, te vas para la calle, hasta llegar a la estatura de supuestamente un hombre ya normal, pero en el cristianismo, un hombre de Dios. Está serio eso, líder. Pero, ok, por ejemplo, por ahí anda una profecía de que este muchacho, este joven profetizó, Edgar Jesús, que dijo que Lionel iba a ganar. ¿Quién? Edgar Jesús. El de Jaina. No sé si es de Jaina. No, uno. El morenito, que es de aquí de San Cristóbal, pero vive fuera. Exacto. Fuera de San Cristóbal. Exacto, vive fuera de San Cristóbal. Él profetizó que Lionel iba a ganar. Y él dijo que él estaba seguro y que él tuvo una revelación y que Dios le habló. Que él está convencido, que él a las 3 de la mañana estaba orando y de repente esa revelación vino y que Dios lo iba a llevar a ese trono. Pero hoy en día vemos que la profecía cae por el suelo y gana Abinadel. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Quién le habló? Queda comprobado una vez más que la mayoría, el 99.9% del evangélico que dicen ser profeta, que andan hablando toda esa barra basada, son cosas inventadas, líder. Eso es lo que pasa, que son cosas inventadas. Eso no es que tal vez o que quizás. Entonces tal vez tú me digas, no, pero que fulano habló y se cumplió. Pero es lo que te digo, de 3 o 4 cosas hay una que se pega, y con la que se pega es que la gente le da fuerza. Ese habló primeramente de lo que la gente le dice en su carne. En su carne, lamentablemente. Si el morenito a nosotros, él me cae bien, porque él es bien. Pero lamentablemente él no es profeta. Estaba emocionado. No, él no es profeta. Él tiene que saber que él no es profeta. Él no es profeta. Y que le dé gracias a Dios. Yo no sé si él está vivo después de hoy. Claro, vamos a ver si está vivo, si ya no lo han matado al pobre, porque el cristianismo es otra cosa. El cristianismo tiene un sistema. Porque por lo menos estamos aquí hablando conforme a la Escritura, pero hay cristianos, muchachos, que acechan que tú cometes un error y te comen con yuca. Con yuca de una vez. Lamentablemente. ¿Pero por qué te comen con yuca? Porque tú estás acostumbrado a comerte a otro. Mi alma adora a mi Fadel. Ahora, cuando un hombre cae,
comete un error, ¿deja de ser hombre de Dios? No. Claro que no. No, es que no, porque hubieron muchos hombres en la antigüedad que fallaron y siguieron siendo hombres de Dios. Mira, nosotros tenemos un ejemplo vivo de David. ¿Quién era David? Pero David tenía su esposa, tenía su esposa y estaba normal, y él vio a la mujer de Urías, y cuando la vio desnuda por allá, la codició y dijo: ¿quién es esa mujer? Fulana, mándamela a buscar, quiero vivir con ella. Y vivió con ella en contra de la voluntad de Dios, ¿entienden? O sea, y David siguió siendo el mismo. Ahora tuvo que humillarse, claro que sí, porque después que tú cometes un error tienes que humillarte, pero no deja de ser hombre de Dios, claro que no. Ya baja tu expectativa, ya la gente te ve con otros ojos, tu grado ministerial baja muchísimo, pero en realidad no deja de ser de Dios. Pero ¿por qué la iglesia entonces? Si la misma Biblia habla sobre eso, entonces ¿por qué la iglesia acaba con una persona? Por ejemplo, vemos el caso del mismo Juan Bautista, ¿verdad? Para mí, él sigue como quiera siendo hombre de Dios. Y no lo digo porque él sea tu hermano, sino porque el hombre estaba predicando, mucha gente fueron restaurados, otros eran de salvación. Entonces ahora que luego el hombre cae, ya todo el mundo le cae encima. O sea, que estaba disfrazado, que no era cristiano. ¿Por qué el pueblo de Dios, si ve que un hombre falló, cayó, por qué hay que terminarlo de enterrar? Bueno. O sea, no se puede restaurar. O dejó de ser hombre de Dios. Porque es lo que no entiendo. O es que el pueblo no está leyendo Biblia. No, porque ya en realidad en cuanto a esos términos habría que ver. Yo por lo menos en lo particular, mi hermano Juan, que él sabe que lo amo, lo quiero mucho, pero en realidad yo en cuanto a eso yo no me meto mucho, ¿no? Porque lo que pasa es que es el sistema del cristianismo. El cristianismo te aguanta mientras tú lo estás atacando, pero llega un momento que hay un grupo que tú pues bien líder. Tú sabes que Juan es mi hermano, entonces nosotros no se vería como tan bien al yo decir algunos textos bíblicos para poder defenderlo, porque entendemos que lo que él hizo, entendemos que no estuvo bien, tú sabes, porque él faltó a la religión que él pertenece. Por eso es que ese tipo de secta es de esa forma, porque el cristianismo es así, y más en el nivel donde ellos lo llevan, porque ellos llevan ese tipo de cristianismo a un nivel muy fuerte, muy reprensor, oprimen demasiado a la gente en ese nivel. Entonces, cuando te toca a ti, tú que vives martillando, entonces cuando te toca a ti, te caen los martillos. Entonces yo preferí mejor escuchar, yo escucho, pero no opino, porque yo sé que algunos textos pueden ser a su favor o en contra, y yo prefiero mejor quedarme como estoy, porque tampoco no estoy de acuerdo que él sea impío. Y si está por lo menos de ese lado cristiano, eso yo lo respeto mucho. Ahora bien, concerniente al tema de David, cuando él se llega a esa joven que él peca, la escritura dice que él tuvo que humillarse, y aún el hijo que iban a tener, no recuerdo si Dios lo mató, murió el niño, el hijo de Betsabé. Sí. Entonces sí. Él tuvo que hacer cubrirse en ceniza. Fueron muchas las humillaciones, sacrificio y de todo que él hizo para poder salvaguardar su vida, porque fallarle a Dios, señores, eso no es tan fácil como la gente lo piensa, porque hay gente que dice: concha, le fallaste a Dios y ya, pero fallarle a Dios para los antiguos en antes era algo demasiado grande. Era algo grande. ¿Entiendes? Demasiado grande. Hoy en día tú ves los evangélicos que fallan y como nada. ¿Por qué? Porque el sistema del cristianismo, al tú fallar en el cristianismo, no es gran cosa. Ahora, tú fallarle a la Torá es algo grande. Por eso los judíos, tú no los mueves de su doctrina. Tú puedes hacer lo que te dé tu gana y ellos permanecen así. Nadie lo mueve de su doctrina. Ahora bien, el cristiano es movido por cualquier viento. Por eso la escritura habla que el apóstol Pablo en muchas ocasiones le dijo al pueblo: ustedes tienen que echar raíces, tienen que tener firmeza, porque ustedes son como nubes movidas por cualquier viento. Y el libro de Judas también habla de eso, que hay que dice nubes sin agua, movida por cualquier viento. O sea, siempre el pueblo gentil
que quería amar a Dios y que se entregaba y se congregaba para honrar a Dios, tenían falta de conocimiento que cualquiera podía moverlo de para allá y para acá, porque el pueblo cristiano no le gusta leer, no le gusta escudriñar, lo que le gusta es la bulla, el guay, la lengua y la vaina y que esto, que el otro, y nada de eso te salva. Pero la pregunta mía, ¿qué te llevó a ti a tu salir de esa región pentecostal? Porque tú fuiste pastor, tú pastoreaste, tú estuviste en esa línea, tú predicabas, no sé, ¿por qué Darío sale de esa línea? ¿Por qué? Porque una secta. Es una secta. Entonces, cuando tú empiezas a escudriñar, fíjate que la mayoría de evangélicos que leen mucho dicen, ya yo no voy a seguir leyendo porque como que me estoy confundiendo. No es que te estás confundiendo, es que tú estás llegando a la realidad de lo que tú eres y de lo que tú vives y de lo que tú predicas. Entonces, cuando tú escudriñas y lees, te ves confrontado porque a ti te están enseñando otra cosa y te estás dando cuenta de la realidad. Entonces, se te hace difícil procesar eso. Que te enseñaron una cosa y cuando tú lees ahora, que ya las lecturas son más comprensivas que antes. Antes tú hablabas de lo que te decían, ahora tú hablas de lo que tú lees. Entonces, cuando tú lees y escudriñas, entonces tus ojos empiezan a abrirse. Se empiezan a abrir a una magnitud que tú dices, acá. Ven acá, pero a mí me dijeron que el pantalón es pecado. ¿Por qué? Y cuando tú escudriñas la historia del pantalón, tú dices, no, pero el pantalón no es nada en la mujer. A mí me enseñaron que lo arete. ¿Y por qué? Por el pueblo de Israel, hasta que murieron. Ellos usaron su arete y su argolla y todo ellos se salvaron. Dios hablaba con el pueblo y el pueblo era con arete. Cuando Dios no habló con el pueblo fue cuando se quitó el arcillo y se quitó el arete. ¿Es verdad? El pueblo, mientras tenía los aretes y tenía los arcillos y tenía todo, iban camino que salieron de allá, de Egipto, iban con Moisés, Dios iba hablando con ellos y guiándolos para todos lados. Y cuando Moisés se retira, entonces ellos se quitan los aretes y los arcillos para hacerlo ese rodeo de oro y Dios no le habló. ¿Está serio eso? ¿Cómo yo puedo predicar y bajo un mensaje? Si te quitas los aretes, Dios no te va a hablar. Ay. No, pero tú predicas ese mensaje en la iglesia pentecostal, ministro, y te entierran. Tienes que comprar tu caja, tu nicho y ya tú sabes, enterrate tú mismo. La iglesia de los rabacucos, pero la iglesia pentecostal sabe muy bien que eso no es nada. ¿Ustedes fue que doctrinaron a esa gente del Goldie? No, ellos aprendieron de nosotros. Nosotros no tuvimos la oportunidad. Pero ¿cómo así? Porque es que yo le escucho así que ellos, pero ¿cómo así? ¿Cuál fue la amistad entre ustedes cuando en ese tiempo que ustedes andaban para arriba, según andaban, predicaban? Lo que pasa es que nosotros, el conocimiento que nosotros impartíamos con ese tipo de doctrina llegó a nivel nacional y llegó fuera del país. Nosotros pertenecíamos a una confraternidad de pastores que le llamábamos Confraternidad de Pastores Sana Doctrina. Entonces, nosotros cuando empezamos a implantar lo que eran los puntos doctrinales, tanto el pastor Pérez, Martín, yo, estaba el pastor Colón, también estaba Michael, cuando eso en ese tiempo, que Michael no quería entrar mucho y después tuvo que entrar. Hubieron muchos pastores, muchos. Éramos como 17 pastores. Todavía esa gente no existía. No, esa gente no existía porque los puntos doctrinales que nosotros marcábamos casi nadie le gustaba. Entonces la gente nos empezaron a invitar porque teníamos la unción del cristianismo. Cuando hablo de la unción del cristianismo, es la unción que está en el cristianismo, que esa unción, el fuego, la candela y el rebequén de la vasalla, que eso tampoco es un disparate. ¿El qué? Ese tipo de lengua que no tiene interpretación de parte de Dios, aguanta. Es un disparate. Aguanta. ¿Tú te en contra de la lengua? Yo estoy en contra de los tipos de lengua que se hablan en la iglesia sin ningún tipo de interpretación. O sea, si tú me hablas lengua, tienes que hablarme un lenguaje que esté un lenguaje humano, que esa gente de ese idioma pueda entenderte, para que pueda traer la interpretación a la iglesia de la gente que están ahí, que no saben ese lenguaje, que no tienen ese idioma, para poder dar interpretación a la iglesia. Es que no se puede, ministro, porque es que eso son lenguas angelicales. Ya tú dijiste la palabra primero, no sé qué. No, claro, no se puede, porque son lenguas angelicales. Ya, lamentablemente. En hecho, lo que se estaba hablando eran judíos. Ay, padre. Y otro de otros países, cuando hablaban el lenguaje de ellos, Kefa dijo, pero acá, pero ellos están hablando como nosotros hablamos, en nuestro idioma, y ellos son de tal lado. Pero mira, fulano es de tal lado, también está hablando en nuestro idioma, porque ellos entendían el idioma que se estaba hablando. Porque cuando el Rúa viene sobre ti,
tú estás en Estados Unidos, Dios quiere llevar un mensaje a ese salón donde tú estás, de todos esos americanos. Nadie sabe hablar ahí en español. Nadie. Y de repente viene la rúa sobre ti, conforme ha hecho capítulo 2. Entonces tú lo que vas a hablar es en inglés y esa gente te van a entender. Bueno. O sea, nosotros tenemos otra expectativa, o sea, otra enseñanza. No, tú tienes una que nosotros, por ejemplo, yo hablo en lengua y yo hablo en comunicación con mi padre, porque el que habla en lengua no habla misterio, no habla con los hombres, sino que habla misterio con Dios. No, entonces hay gente, ahora, hay personas que Dios le dé el don de poder interpretar. No, eso es sinvergüencería. ¿Cómo? No, rabino, eso, no. Y te voy a decir algo, hay gente que van a defender el hablar en lengua y ellos mismos cuando hablan lengua no saben ni lo que dicen. No, de eso sí yo estoy de acuerdo. Que es un problema mayor. Tú no puedes hablar lengua si tú sabes lo que tú estás diciendo. ¿Cómo yo voy a venir aquí a decir Raba Kima la Basaya Kumasai? Y después tú me preguntas a mí, Rabino, ¿y qué fue lo que usted dijo? Yo no sé. ¿Qué sé yo? Entonces, como que no tiene sentido, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Por eso el apóstol Pablo dice: usted es como un metal que retiñe. Es mejor entonces que usted profetice. Que profetice. ¿Por qué tú crees que él dice que es mejor que profetice? Pero que no de esa profecía como lo está dando Egal. ¿Por qué tú crees que él dice que es mejor que profetice? Porque los profetas no macaban. La profecía de los profetas no macaban, eran reales y el pueblo sabía que iba a pasar la cosa. Pero es que estos profetas, la mayoría, lo que agarran es, andan en un carrito lojeando para arriba y para abajo. Brincando de aquí para allá. Entonces no hay intimidad, no se meten con el Padre, no suben a los montes, no suben a hablar con. Entonces, ¿y cómo van a soltar una profecía y que Dios me habló? ¿Y cómo tú quieres que se cumpla si tú no tienes una conexión con el Eterno? Tan como yo, que yo decía que lo mío era irrevocable. ¿Qué? Entonces, Darío, si una vez que yo escuché ¿qué fue lo que pasó contigo y con el cojo de Jaina? Que tú una vez denunciaste el cojo de Jaina. O sea, sabemos que juego pasó, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, bajo esa ignorancia, como tú dices, que la gente anda denunciando al otro, y de repente en ese momento que tú denunciaste al Gordy en esa actividad, ¿cómo fue que pasó? ¿Por qué fue que tú denunciaste al Gordy? Al Gordy, al cojo de Jaina. Al cojo de Jaina. No, lo que pasa, mira, el cristianismo tiene algo que muchos de los que van a ver este video saben que es así, pero como quiera van a defender algunas posturas. Otros van a ver el video y van a decir, es verdad lo que él dice, pero esto y esto y esto. Y cuando están delante de la gente van a decir, es verdad, pero él no tiene que decir eso. Señores, el cristiano, la gran mayoría de los predicadores tienen doble cara. Mientras tú lo estás viendo, ellos te predican sana doctrina y son sana doctrina. Pero cuando están en iglesia mundana, como ellos le llaman, que yo creo que mundanos somos todos, ellos predican otra cosa. Y no atacan lo que ellos atacan cuando están con la iglesia que son más conservadoras. Entonces, el cojo de Jaina en ese entonces, recuerdo que él predicaba mucho lo que era sana doctrina. Y en una ocasión me dijeron que él cuando iba a alguna iglesia en Santo Domingo, que era más liberal, él no atacaba nada de los puntos que él atacaba en la sana doctrina. Ay, padre. Resulta ser que un miembro mío se fue 3 días para donde su mamá y de allá me llamó. Pastor, aquí está fulano, va a predicar. ¿Puedo ir a la congregación? Le digo, claro, ve, gózate. Porque para mí el hombre le da, en todos lados le daba a lo que era todo eso lo que uno predicaba de la sana doctrina, etcétera. Entonces el hombre se fue en avanza. Avanza, pueblo mío, avanza, pueblo mío. Y cuando iba donde ustedes, le bajaba la mocha por todos lados. Bajaba el hacha. Ay, padre. Y él avanza, el miembro mío salió del culto, pero nosotros teníamos ese concepto de que si te estaban escuchando hablando de la escritura y tú estabas predicando, si tú no tenías conocimiento, no hablaba de lo que nosotros entendíamos que era lo de salvación, no íbamos del culto. Y él salió y se fue. Me dijo, este hombre lo que está aquí avanza. Avanza y esto y esto. Y la sana doctrina no la menciona. Y él volvió y colgó. Cuando entró entre la iglesia me llamó y lo dejó abierto el celular. Y yo empecé a escuchar parte del mensaje. Entonces ahí fue donde nosotros, con falta de conocimiento, nosotros teníamos una actividad ya plantada para ese día en la cancha donde fue denunciado. Entonces nosotros, face to face, lo denunciamos. Empezamos a hablar de los puntos, lo que él estaba haciendo. Y cuando él llegó,
porque yo esperé un rato, porque yo sabía que él venía para la actividad. Y cuando él llegó, yo no dejé que se apiera del motor, lo ametrallé ahí mismo. Ta, ta, ta. ¿Y qué fue lo que le dijiste? Le dije, ven, que te estoy esperando, buen corrupto, perverso, hijo del diablo. Tú que esto y esto y esto, predicas sana doctrina en tal lado, y aquí por todos los lados tú predicas sana doctrina, y cuando vas para la capital te confabula, buen mundano. Que... Entonces lo ataqué, lo ratrillé, el hombre se revolteó, ahí estaba Nicolás, había un grupo ahí de personas. Y el hombre después vino, me dijo, no, pues ora por mí entonces. Y cuando se calmó todo, que estaba todo calmado, se me pegó en el oído y me dijo, tú porque no sabes quién yo era. Yo si ahora mismo hago una llamada, llegan todas las almas para acá. Digo yo, recuérdate que yo soy de las Flores, yo nada más tengo que bajar ahí de aquel lado y ya, y va a llegar todo también para este lado. Entonces nosotros nos vimos en confrontación, donde eso después lo sanamos, gracias a Dios. Pero todo eso pasa por falta de conocimiento de la Escritura. Porque todo ese tipo de gente que vive en ese tipo de doctrina que nosotros dejamos y ellos la adoptaron, son personas que no tienen conocimiento de la Escritura. Se aprenden 2 o 3 versos para atacar a un pueblo, ¿verdad? Y buscarse su cuarto, porque ahora lo que más ellos están haciendo es buscándose su dinero con eso. Pero no para alimentar a la persona, para que puedan crecer en cuanto a la salvación y al conocimiento de la Escritura. Pero ¿cuál es tu posición? O sea, ¿cuál es tu creencia? Lo que tú retienes, que tú dices, esto es real. ¿Cuál es tu postura en cuanto a tu creencia? Todo lo que no se sale de la Escritura. Si por un ejemplo tú me hablas, porque hay gente que dice, no, que tú no crees en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene algunos textos que arrojan luz al Antiguo Testamento. Y yo creo en ellos. Yo creo en algunas cosas que están ahí. No en todo, claro que no. Pero todo lo que tú no te me salga de la Escritura, si tú me hablas a mí un punto doctrinal, yo tengo que consultarlo en el Antiguo Testamento, tengo que consultarlo en los antiguos libros, tengo que consultarlo en las escrituras más reales, porque recuérdate que la Reina Valera es 1960, tenemos que ir un poquito más para atrás, y así sucesivamente. Yo entonces lo analizo de 2 o 3 meses o 4 meses estudiando, escudriñando ese verso que tú me diste, y ahí yo determino que si puedo creerlo o no. Y por eso es que la gente a veces se incomoda conmigo, porque digo, ¿en qué que tú crees? En Dios. Yo lo que creo en Dios. Sé que Dios existe, sé que Dios es real, sé que Dios es el Dios de Israel. Ahora, yo lo que no voy con toda esa sinvergüencería que han salido hoy en ¿Tú día. crees que si uno ora, ayuna, uno se puede acercar más a Dios? Uno puede tener buena relación con Él. Orar, la tefilá es buena porque la tefilá te acerca a Dios en el sentido de que tú tienes una relación con Dios. Eso es indiscutible. Pero el ayuno es un tipo de sacrificio que uno hace cuando uno, por un ejemplo, quiere doblegar su carne para poder llegar a un nivel con Dios ya más sublime. Por ejemplo, si tu cuerpo está muy alterado y tú quieres tener una comunicación con Dios, ahí entra lo que es el ayuno. El ayuno, donde tú empiezas a quebrantar los deseos carnales tuyos, depende de los días que tú vayas durando ayunando, y a medida que tú vas orando, va alcanzando una mayor comunión, porque tu cuerpo se va quebrantando. Por eso es que el silicio, cuando tú lo haces, el verdadero silicio, que tú buscas ceniza, quema leña, buscas ceniza, busca una ropa oscura, te cubre de ceniza y te envuelve con esa sábana oscura, que es el silicio real. Entonces ya ahí tú estás doblegando tu carne. Entra una picazón en tu cuerpo por la ceniza, y esa picazón que entra en tu cuerpo no puede arrancarte ni nada de eso por el estilo, tiene que aguantarlo, porque la carne tiene que entrar a un nivel de sufrimiento que tú entiendas que ya ella no va a doblegarse. Por eso cuando tú te postras al Padre, tu mente tiene que estar en blanco. Wow. 100% en blanco. Tú no puedes ir a orar a Dios con problema en tu mente. Por eso nosotros primero hacemos una tefilá. Una tefilá a Dios, una oración a Dios, para que me puedan entender, donde nosotros le pedimos a Dios que nos saque de nuestro cuerpo. Wow. O sea, que tú me estás diciendo que cuando una persona se va a la iglesia, toma una sábana, toma un cartón y se tira a dormir en el piso, no está haciendo el verdadero silicio. Eso no es el verdadero silicio. Ahora bien, si quema leña, coge ceniza, se cubre por el cuerpo completo, se cubre con una sábana oscura o gruesa, que empiece a picarte la ceniza, porque cuando tú tienes ceniza en tu cuerpo y empiezas a sudar, empiezas a picarte. Wow. Entonces ahí ya tu carne empieza a ser doblegada. El dolor y el sufrimiento, por eso si tú analizas
Jesús, el que ustedes predican en el Nuevo Testamento, él era judío. Jesús no era gentil. Él tenía conocimiento torático. Él tenía conocimiento de la Torá. Por eso cuando a él lo están castigando, el dolor que él está sintiendo, él entiende que es un quebrantamiento a su cuerpo natural, a su carne, porque él va a ser traspasado al Padre y la comunión que él, porque él tenía Torá, entiende que va a hacer y a obtener con el Padre, necesitaba ser quebrantado. Por eso mientras lo latigaban, él nunca dijo dejen de latigarme, porque mientras más dolor tú sientes en tu carne, para tú alcanzar luego un nivel con Dios, es mejor. Por eso mientras más días tú duras ayunando, tú sientes que tu cuerpo está más cerca de Dios. Ya para culminar, vamos a cerrar con esto. De verdad, me encanta este conversatorio. Pero te voy a terminar con esta última pregunta. ¿Tú crees en esa palabra sobre que Él vendrá sobre las nubes y levantará a su pueblo? O sea, ¿tú crees en que en el rapto de la iglesia, en que de repente vamos a estar aquí, yo estoy aquí, tú eres uno, será tomado y el otro será dejado? ¿Tú crees en la desaparición de millones de personas? ¿Tú crees en eso? Mira, lo primero es que Dios no es ladrón para robarse a nadie ni para raptar a nadie. Lo segundo, ¿por qué yo tengo que robarme algo que es mío? ¿Está serio eso? Porque si yo tengo una botella de agua y es mía, no tengo por qué venir de madrugada a robármela mi botella de agua que es mía. De que para que la gente no se dé cuenta, es mía. Si el pueblo que está esperando un robo, que se los roben, entonces no es pueblo de Dios. Y si es de Dios, Dios puede venir normal a buscar a su pueblo. Entonces, por eso es que yo creo que usted va a morir, y el que no le sirva a Dios correctamente, entonces va a pasar a otro asunto que nosotros luego lo vamos a explicar, porque ahora no puedo mencionar eso. Eso es muy fuerte, eso necesita ser desatado. Pero en el rapto de la iglesia eso es antibíblico, en realidad, eso es antitorático. Eso es más cristiano que otra cosa. Eso es catolicismo 100%. La iglesia no va a ser raptada en ningún lado. La iglesia va a ser perfeccionada para ella alcanzar la salvación. El que muere, sí muere, y si muere conforme a la Escritura, va a ser levantado. Pero el que muere fuera de la Escritura, ya hay otro punto ahí que no va a alcanzar salvación, pero la iglesia no tiene que ser raptada. Sino que seremos exterminados. El que no. Ese es otro punto, que hay una profundidad más fuerte ahí. Señores, de verdad que para mí ha sido más que un privilegio tener al rabino. ¿Cómo te podemos encontrar? No hay profeta ya. ¿No hay profeta? Ya bueno, no hay profeta. Eso, bíblicamente no hay profeta. Ahora, si hay un profeta que te comente ahí, entonces tú lo citas conmigo para yo pedirle una profecía. Pero tiene que cumplir. Sí, porque en antes tú consultabas a los profetas, tú le decías, dime, ¿qué Jehová me manda a decir? Te dicen que no funciona así ya. Te meten una cábula. Pero ¿cómo así? Si Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Ellos te meten una cábula porque no tienen cómo sostener ese tipo de engaño que ellos le hacen al pueblo cristiano. Todavía hay un pueblo cristiano que está aprendiendo puntos doctrinales que tú no le puedes venir y que no hay profeta. Entonces, cuando tú lo confrontas a ellos, no saben cómo decírtelo. Ahora, si hay uno, entonces vamos a consultarlo. Yo le voy a decir que yo estaba haciendo en mi casa ayer. Ay. Entonces él va a tener que decir, mira, ayer en tu casa tú hiciste esto así. Si no, entonces son espíritus de adivinaciones. Los espíritus de adivinaciones actúan de manera, ¿cómo te explico? De repente, de manera repentina. Pero el profeta de la antigüedad te decía, mira, ve acá, ¿qué tú hacías con fulano? Así. Y no buscando que los nombres por Facebook. Ay. Porque hay gente que llaman gente que por nombre y apellido y es que lo buscan por Facebook y ven el nombre correcto de ellos. Me voy a parar de aquí. ¿Y de dónde tú eres? Yo soy de Madre Vieja Norte. Tú eres de Madre Vieja Norte. ¿Y por qué calle? La calle es una. Ay, pero tú preguntas mucho. Sí, no, para saber. Tú sabes esto y esto. Ok, cuando le toca una campaña en Madre Vieja Norte, ya tienen ese nombre ahí cogido. Y cuando están predicando, Dios mío, Dios está llamando a Isabel. Y salen 4 Isabel. Y después tú dices, no, es Isabel Valdés. Pero abusador, tú hablaste hace 3 meses con esa en Facebook y ella te dijo que era de Madre Vieja Norte. Entonces la gente, ¡ay! Que me llamen a mí. Ay. Que me llamen a mí. El número de mi cédula, yo reto a un profeta que me diga cuál es. Ay. Entonces ya usted sabe. Señores, vamos a dejar esto aquí, vamos a dejarlo para la segunda parte, que hay unos temas que son profundos y yo sé que, mire, deje su comentario, deje su opinión,
¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Me pueden encontrar como el Black en Instagram. Me pueden buscar como el Black. En YouTube nos buscan como Bienvenidos al Podcast. Ahí estamos nosotros. Los videos de nosotros están circulando en la plataforma Bienvenidos al Podcast. Así mismo te lo busca en YouTube. Y nada, señores, ahí en TikTok me pueden encontrar como Rabino Darillahu. En Facebook como Rabino Darillahu también. Ya ustedes saben, señores. Así que vaya, sígalo. Deje su comentario, deje su opinión. Vamos a estar leyendo, señores, los comentarios acerca de lo que usted cree. El rabino cree que hoy en día no hay profeta, porque la mayoría son muchos que buscan información para tirarla. Y estamos viendo muchos profetas que están poniendo muchos huevos, señores. Pero gloria a Dios, Dios tenga misericordia. Así que recuerde que no es nada personal, solamente es orientación para que usted se informe. Su hermano Montaño TV. Así que síganos y comparte este video. Shalom. You let me fry, Steve.